cierto. Muy bien. Hemos olvidado la lista. ¿Listo ya? ¿Sí? Un número del 1 al 4. Un número del 1 al 6. 6. 1, 2, 3, 4 tarjetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Un nombre? ¿Qué enseña la ¿qué es el ductus arterioso? Tiene ese arreglo. A ver. Otro número. Número 4. Bueno, 3. Número del 1 al 5. Vamos. ¿Qué has leído sobre los mecanismos de pérdida de calor de recién nacido? Estoy preguntando el anterior. ¿Ah? La conversión, la radiación, la evaporación y la conversión. Ok, ¿cuál es tu nombre? Guerra de guerra. Okay. Guerra de guerra. ¿Cuál es tu nombre? Besa. Del 1 al 7. 1 de. ¿Qué has leído sobre surfactante? Cuando son niños apretecidos, no logran liberar bien el surfactante pulmonar, por lo cual tienen problemas con el oxígeno posteriormente. En cambio, los niños, si son agredidos, pueden normal dar este surfactante. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de su ayuda a liberar los alveolos en la persona mantiene los alveolos abiertos? Es una sustancia tensio que mantiene. Es como cuando ustedes inflan un globito de carnavales que pasó. Lo infla y si estás en surfactante, ¿qué hace? Colapsa. Y si estaría con surfactante, lo mantiene infladito. Esa es la función del surfactante, aparte de las otras ventajas sobre la oxigenación, sobre la ventilación, sobre la compliance pulmonar. Ahora vamos a aprender mucho sobre fisiología respiratoria y fisiología cardiovascular. Pues empecemos con lo que es adaptación respiratoria. Empezamos un poquito recordando esto. ¿Han hecho cuál? ¿En qué ciclo han hecho? Tercero. ¿Tercer ciclo? Sí. Recordemos,
Vamos a tener que regresar a muchos años, ¿no? ¿Cuáles son las fases del desarrollo embrionario del aparato respiratorio? Entre las 4 a 6 semanas prácticamente es el esbozo, nada más, de lo que va a ser, ¿no? Ese es el periodo embrionario. Después bien, eso es entre las 4 a 6 semanas, ¿no? Entre las 7 a 16 semanas tenemos la fase pseudoglandular, que es ya las vías de conducción, ¿no? Es como que ya se divide en dos la tráquea. La fase canalicular es la formación de los asilos, de 17 a 27 semanas. Pero como que todavía tiene limitaciones para respirar ese bebé, ¿no? Realmente el surfactante, si bien es cierto, comienza a producirse desde la semana 22, no llega a actuar hasta la semana justo 27-28. O sea, acá, en el periodo sacular, ¿no? Que es la expansión de la superficie de intercambio gaseoso. Eso lo hacemos entre 28 a 35 semanas de edad gestacional, y el último es el periodo alveolar. El periodo alveolar es la división constante que tiene el pulmón en los alveolos. Mientras más pequeñito, menos alveolos; mientras más a término, más alveolos. Pero el niño a término tampoco tiene la cantidad de alveolos que tiene un adulto. O sea, el pulmón termina de madurar ¿a cuánto? Más o menos entre los 3 a 7 años, dependiendo de cada uno. Por eso es donde los pequeños, los menores de 5 años, tienen predisposición a hacer procesos respiratorios agudos repetitivos, ¿no? El programa de control de infecciones respiratorias agudas está hecho para todos los niños menores de 5 años. Y se entiende por qué. Porque ese pulmón está más predispuesto a presentar infecciones por la falta de eso. Entonces va desarrollando poco a poco. A nivel alveolar existen dos tipos de células alveolares. Cada una de ellas tiene una función diferente. Los neumocitos tipo 1, me refiero a lo que recubre los alveolos, encargados del intercambio gaseoso, ¿sí? Es el intercambio del CO2 y del oxígeno, que está estrechamente relacionado con los vasos capilares que están alrededor del alveolo. Y los neumocitos tipo 2, que son los que producen, como les dije, el surfactante. ¿Cómo madura así el pulmón fetal? Empecemos, comprendamos un poco lo que es la maduración del pulmón fetal. El feto presenta movimientos respiratorios. ¿Sí? Movimientos respiratorios. No respiraciones en sí, porque la respiración sería cuando nace, ¿cierto? Por el intercambio de aire. Pero presenta movimientos. Comienza a aparecer irregulares, pero comienza a aparecer a las 11 semanas de la gestación. No crean que el niño empieza a respirar, empieza a tener movimientos respiratorios después del nacimiento. No, ya tiene movimiento respiratorio. Se está preparando para el momento de la primera respiración de aire. A las 20 semanas, todavía es algo irregular, poco a poco lo va madurando, y a las 36 semanas ya son movimientos completos, regulares, más o menos por ahí en más del 50% del tiempo de un niño, ¿no? Oscilan entre 30 a 70 movimientos respiratorios por minuto.
acá les doy otro dato, que ya lo van a saber. ¿Cuál es el rango de frecuencia respiratoria en un neonato? O sea, una vez nacido. 40, 60. a 60. Quiere decir, si es menos de 40 voy a hablar de bradypnea y más de 60 de Taquipnea. Dentro de estos alvéolos se va a comenzar a formar a partir del segundo trimestre el líquido pulmonar fetal. El líquido pulmonar es un líquido especializado producido por las células epiteliales del alvéolo y que va formando poco a poco el volumen pulmonar. Que no tiene nada que ver con el líquido amniótico que está rodeando al feto, ¿cierto? No vayan a creer, yo tenía un paciente de primer año que le pregunté, me decía, sí, pues el líquido amniótico va entrando y va saliendo del pulmón, ¿no? ¿Se imaginarían si pasaría eso, no? Podría encontrar punto sebáceo, vellos, pelos dentro del pulmón, no. Este líquido pulmonar está a mayor presión que el líquido amniótico que rodea al feto. ¿Me entiende? Por lo tanto, el líquido amniótico no puede entrar. Más bien el líquido pulmonar, conforme se produzca más, va saliendo y va contribuyendo a la producción o al volumen del líquido amniótico. ¿Junto con qué? La orina del bebé, ¿no? La mayor cantidad del líquido amniótico es lo que el feto va a orinar. El volumen de este líquido pulmonar, que está dentro del alvéolo, ocupa ese espacio, está entre 20 a 30 mililitros por kilo. Poniendo más o menos 3 a 3,500, aproximadamente tendrá unos 100 mililitros de líquido pulmonar. La tercera parte de este líquido se tiene que eliminar durante el trabajo de parto. El trabajo de parto tiene su función. ¿Cuál es la función del trabajo de parto? Las contracciones uterinas. Comprimir al bebé de tal manera que el bebé va eliminando por la boca. O sea, una tercera parte de lo que es la depuración o eliminación del líquido pulmonar se da por la boca, favorecido por las contracciones uterinas. La composición del líquido pulmonar es de proteínas, fosfolípidos, sobre todo lecitina y esfingomielina, que son los fosfolípidos que se dosan cuando uno quiere saber si ese feto está maduro, o sea, su pulmón del feto está maduro. Se dosa eso, ¿no? Entonces, el líquido pulmonar se forma a partir de transporte activo. Este es el espacio aéreo potencial, el alvéolo que está con líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cloro entra por transporte activo. ¿Qué sigue detrás? Líquido, ¿no? Y así se va formando el líquido pulmonar. Entonces la secreción de cloro por parte del epitelio pues crea una fuerza capaz de mover el líquido al espacio alveolar y comienza a formar. En fisiología ustedes han estudiado incluso la bomba es una enzima, sólido potasio ATPase. ¿Recuerdan? Es que da transporte activo a través de membrana. Algo así funciona esto y se va formando, ¿no? Y se va intercambiando con bicarbonato en dirección opuesta, o sea, para hacer la tabla. Entonces, el pulmón fetal sigue produciendo líquido pulmonar. 100 veces más líquido de lo que se necesita para llenar los espacios alveolares. Entonces,
El exceso de líquido, ¿qué va a hacer? Salir. Va a salir. Pero la presión intrapulmonar, ojo, es mayor que la del líquido amniótico. Por lo tanto, el líquido pulmonar constantemente está saliendo, principalmente durante esos episodios de movimientos respiratorios, ¿no? Movimientos de tórax que tiene. Entonces, el bebé constantemente está en estos movimientos. El surfactante, que es un agente tensioactivo, se produce a partir de las 22 semanas aproximadamente, pero no actúa. Es como que no está donde debe estar en el alveolo. Entonces, ya se identifica mayor cantidad de surfactante a las 28 semanas. Madurez a las 34 semanas, ¿no? Si hay poco surfactante, harán un cuadro respiratorio conocido como enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio del prematuro, característico del prematuro. Ahora, no necesariamente a veces en prematuros no hay ausencia surfactante, hay en otras patologías. En hiperinsulinismo también hay deficiencia surfactante porque la insulina interfiere con el surfactante. Entonces, el surfactante es un conjunto de lípidos y proteínas. ¿Qué es lo que hace sobre todo los fosfolípidos que le dan a esa superficie del alveolo esa capacidad de mantenerse expandido a pesar de que el niño puede haber hecho esto cuando respire? Cuando expira, se mantiene infladito y se mantiene un volumen residual, ¿no es cierto? Un volumen de aire, porque si botáramos todo el aire al momento de la expiración, ¿qué pasaría? Se colapsa, pero no. En nosotros mismos no se colapsa. Hacemos esto. Incluso puedo botar un poco más. Ese es la capacidad funcional forzada, ¿no? Todo lo que tengo. Pero normalmente si yo inspiro y expiro, lo que queda de volumen entre los pulmones es el volumen residual, que siempre lo mantiene porque nosotros tenemos esa sustancia, surfactante, ¿no? Entonces, ya sabemos, sintetizan los neumocitos tipo 2, que es unas células cuboides ahí que cubren más o menos el 5% de la superficie alveolar. Esta es la composición. ¿Cuál es lo que más hay? Dipalmitoil fosfatidilcolina, conocido también como lecitina. Buena cantidad, ¿no? Cuando está niño a término. Pero después hay proteínas, fosfolípidos, fosfatidilinositoles, fingomielinos, fosfatidileternolaminas, fosfatidilcolina insaturada, en menos cantidad. Hay dos principales, que es la lecitina, que es este dipalmitoil fosfatidilcolina, y el fosfatidilglicerol. Esa es una prueba, ¿no? Hay una relación que se hace dosando lecitina, fosfatidilglicerol. Al comienzo, cuando es prematuro, la lecitina está acá, fosfatidilglicerol está acá. Conforme avanza el embarazo, esto va subiendo. Este permanece en el mitad. Entonces la relación es inversa en el prematuro. Lecitina es fingomielina. O lecitina, sí,
Entonces, ¿qué es lo que pasa con la lecitina? Conforme avanza la edad gestacional, va a aumentar. La relación después se iguala. Y después la pasa y la duplica. Entonces, nosotros tenemos esa relación de citina-esfingomielina a veces que va a duplicar, y eso dicen los ginecólogos cuando el pulmón fetal está. Porque quien me hace esa prueba, el líquido amniótico, no somos los pediatras, somos los ginecobstetras, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que obtener líquido amniótico por una amniocentesis. Entonces hay esta relación de citina-esfingomielina, como está al comienzo, antes de las 24 semanas, lecitina acá, esfingomielina acá. ¿Cómo están las 32 semanas? Lecitina acá, esfingomielina acá. ¿Cómo está después de las 35 semanas o en un niño a término? Lecitina acá, esfingomielina acá. Este no se movió, si se dan cuenta. Este es el que va subiendo durante la gestación. ¿Qué induce esa maduración? La maduración del pulmón lo podemos inducir por medio de un prematuro, ¿se puede inducir? ¿Ustedes lo pueden hacer? Porque lo tienen que aprender a hacer. ¿Con qué medicamento? Esteroides, ¿no? Con corticoides, ¿no? Con la beta-metasona o la dexametasona en segunda instancia, ¿no? Entonces pueden inducir la maduración del pulmón, o sea, la producción de estos compuestos. ¿Tienen una amenaza de parto prematuro? No esperen pues que llegue al hospital. Ustedes hagan la maduración en el primer nivel de atención. Porque para que tenga efecto, los corticoides mínimo tienen que tener 24 horas antes de administración. Pero tengan en cuenta, ese prematuro pueden nacer con ustedes si se les adelantó. Pueden nacer en trayecto, que muchas veces sucede y ya llega el niño nacido. Pero la posibilidad de que no haga esa membrana y ese colapso va a depender del tratamiento, de un manejo en equipo. Otro es dosar fosfatidilglicerol también, pero todo lo que es obtener líquido amniótico es un problema, porque es un procedimiento en las cuales tendríamos que poner una aguja dirigida por ecografía hacia la cavidad amniótica y aspirar, ¿no? Es un proceso que también tiene sus complicaciones. Antiguamente se hacía esto que era más fácil, el test de Clemens. El test de Clemens es una prueba muy sencilla, no se necesita mucho reactivo, en las cuales se obtiene el líquido amniótico y se le echa etanol. Y va a reaccionar haciendo una espumita, ¿no? Una capa de burbujas en la interfase de los líquidos. Eso es lo que vamos a observar. Si permanece más de 15 minutos esa interfase, esa espumita, decimos que ese pulmón está maduro. Pero si no llega a 15 minutos, decimos que es inmaduro, ¿no? Les preguntaba, ¿cuál es la función del surfactante? Aumenta la tensión superficial, evita el colapso de los alveolos, evita el edema pulmonar por la tensión superficial, protege al pulmón frente a las lesiones del endotelio y el epitelio, mejora la compliance, la amplexación y el volumen pulmonar. ¿Desde qué edad podemos inducir? Y aquí está lo que tienen que hacer. Desde la semana 24. ¿Se acuerdan que se puede producir desde la semana 20 a 22? ¿No? Hasta la semana 28 que está. Pero
La guía de manejo de la COC, ¿conocen la sigla COC? La Asociación Americana de Químico, Obstetricia. Dice a partir de las 24 semanas. Y antes incluso decía solamente hasta los 34, porque bueno, hay cantidad suficiente de surfactante. Pero se ha demostrado que de la semana 35 y 36 todavía hay casi un 10% de esos niños que nacen a esas edades gestacionales que todavía me hacen ser dificultad respiratoria. Entonces, en las últimas guías que maneja la COC, la ha ampliado hasta las 36 semanas. O sea, todos los prematuros. Que se debería poner al menos una dosis de corticoides, ¿no? Sea betametasona, si es betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis, o sea, 2 días. O si es dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días igual, o sea, 4 dosis. ¿Sí? Ese es el esquema. Si no tienen betametasona, lo pueden hacer con dexametasona. Pero con eso, en realidad, esta conducta nos ha disminuido mucho los riesgos de muerte por CDR prematuros. ¿Sí? O sea, es una conducta eficaz. ¿Sí? ¿Qué hacen los corticoides? Aumenta la producción de surfactante, aumenta el volumen pulmonar, la citodiferenciación celular, la condensación del mesénquima le da más estabilidad, la eliminación o el clearance del líquido pulmonar o la eliminación o depuración, como quieran llamarlo, del líquido pulmonar lo favorece. Y aumenta la actividad de enzimas antioxidantes. ¿Sí? Entonces es muy necesario que tengan en cuenta esta acción antes de la presencia de un paciente o ante cualquier sospecha de inicio de parto prematuro. Entonces, ¿cómo actúa? Se unen a receptores específicos que hay en las células del pulmón, estimula la producción de RNA y proteínas, tiene también efecto asociado a colágeno y proteínas, ¿no? Disminuye la tendencia a desarrollar edema. El edema va unido al colapso, el edema perialveolar, ¿no? Edema de la retención. No se elimina bien este líquido intersticial que puede haber a nivel del pulmón. Pero, como les dije, como en el Salidaté, necesitamos por lo menos 24 horas para que tenga algo de acción. Lo ideal, 48 horas. O sea, los 2 días que demora el proceso de maduración, ¿no? Hay condiciones, ¿no?, en las cuales, aparte de la prematuridad, se puede también retrasar la maduración pulmonar. También ya les habla ante uno de ellos. La diabetes gestacional, en las cuales el feto, ¿qué hace? Una secuencia, veamos, de la diabetes. ¿Qué cambios hay en la diabetes? ¿Cómo está la insulina en una mamá diabética? ¿Cómo está la insulina en una mamá diabética? ¿Elevada? Entonces, si está disminuida o tiene resistencia a la insulina, ¿cómo está su glucosa? ¿Ah? Aumentada. Entonces, a esa mamá le pasa mucha glucosa a recién nacido. ¿Cómo está la insulina en el té? Estamos hablando acá todavía. ¿Cómo está la insulina en el té? Alta. ¿Y por qué está alta esa insulina en el té? ¿Ah? ¿Y cómo está la glucosa en el té? ¿Ah? ¿Elevada?
controlada, ¿Cómo está va a la estar glucosa normal dentro de la fetal? madre. Claro. Y apenas nace va a tener hipoglucemia. Pero justo la insulina se eleva porque hay mucha glucosa. Está normal, porque es compensatorio, ¿no es cierto? El bebé, ojo, no es diabético, ¿o sí? ¿El feto está diabético o no? No. No, el feto no está diabético. La glucosa del feto está normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha glucosa y compensatoriamente hay bastante insulina, lo utiliza. ¿Qué hace el feto? ¿Cómo reacciona su cuerpo el feto? Hay mucha comida y la metaboliza toda. ¿Qué hace? Lógico, crece, por eso son la mayoría, son macrosomas. Nace ese niño, hijo de madre diabética. ¿Cómo está la insulina de este recién nacido? Sigue elevada. ¿Cómo está la glucosa? Baja. Baja. ¿Por qué está baja? Porque están acostumbrados a la glucosa de la madre. Porque los requerimientos ya no los reciben, pero sigue con insulina alta. ¿Me entienden? O sea, sigue la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia no va a cesar cuando ustedes cortan el cordón. O sea, la insulina sigue alta. ¿Y la glucosa que le pasaba a la mamá? Ya no hay, ya cortaron el cordón. Entonces, ya no hay el sustrato. Entonces, como hay bastante insulina, comienza a consumir la glucosa que queda y el niño entra en hipoglucemia. ¿Se dan cuenta de la secuencia? Pero de esa manera lo tenemos que aprender. No me lo aprendan de memoria, no sirve. ¿No? Yo odio a los memorísticos, ¿no? Porque de paporote y a la mañana o pasado ya no lo saben. Razónenlo, pienso, métanse en el cuerpo. ¿Qué está sucediendo? Eso lo vamos a repetir cuando hagamos el hijo de madre de adentro. Muy bien. En insulinización RH también hay hiperinsulinismo. Por lo tanto, también va a haber, la insulina interfiere con el surfactante, con la producción de surfactante. Muy bien. Vamos a entrar al final, ¿no? Hemos pasado por la parte embrionaria, hemos pasado por la parte fetal, y ahora ese niño ya está queriendo nacer. Y tiene que haber una serie de cambios adaptativos. Entonces, este líquido, que está todo lleno, acá todavía ya eliminado, pero todo está así blanquito, lleno de líquido, tiene que eliminarse, tiene que depurarse. Y esto va hacia el exterior, o sea, hacia la boca, ¿no? La tráquea y la boca. ¿Qué favorece esto? El trabajo de parto. Por eso es donde niños que no han tenido trabajo de parto tienen más riesgo de hacer retención o retardo en la eliminación del líquido pulmonar. Entonces van a empezar con otro tipo de distrés respiratorio que se llama taquipnea transitoria recién nacida. La falta de eliminación en lo más líquido. Hacia la circulación. O sea, ese líquido, todos los alveolos, acuérdense, están rodeados de una malla vascular, porque después de ahí va a haber intercambio gaseoso. Van hacia los capilares, directamente se van ahí. Y otra vía de eliminación de este líquido hacia la circulación, pero a través primero de los linfáticos y de los linfáticos a los capilares. Por eso se dice es indirecta. Va primero a los linfáticos, que es la que más está asociada también a taquipnea transitoria, y de ahí a los capilares.
Entonces son las tres vías que tenemos de eliminación. Y esto tiene que cursar normal, ¿no? Entonces, la primera es esta. Durante el pasaje a través del canal de parto, el tórax del niño va a ir contrayéndose y ser sometida a presiones entre 30 y 160 centímetros de agua. La presión se mide en centímetros de agua. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo comprende? ¿Cómo lo entiende? La presión. Es como que, a ver, ¿qué significa 30 centímetros de agua? Esa presión. Ustedes ponen una manguera dentro del agua, 30 centímetros. Y sople. Esa presión que ustedes están ejerciendo es 30 centímetros de agua de presión. ¿Se imaginan 160? ¿Qué significa 160 centímetros? Metro 60. Y que burbujee. Por lo tanto, necesito mayor presión para que el aire salga. Entonces, fíjate la presión que tiene esto. ¿Ven? Entonces, esta compresión con la fuerza, cómo se contrae el útero, hace que se elimine más o menos unos 30 mililitros de líquido pulmonar a través de la orina. ¿Sí? Y el niño, una vez que expande el tórax, permite una inspiración de aire, que le llamamos la primera respiración. El niño no respiraba, está todo tranquilito. Pero el hecho que sale el tórax y hace esto. Se llena. ¿Qué hace el que se llenó los pulmones? Pero hay una presión. Hay una presión. En la primera respiración, 60 centímetros, o sea, a esa presión viene 60 centímetros de agua de presión. Así entra la primera respiración. La segunda, 40. La tercera, 30. Y ya se sitúa. Normalmente nosotros tenemos una respiración con una presión entre 20 a 30 centímetros de agua. Cuando hacemos esto, ¿no? Esa presión que nos ayuda. Entonces, ¿por qué se inicia la primera respiración? Hay varios. Hay estímulos químicos y hay estímulos físicos. Vamos a hacer un ejercicio. No respiren. Tomen aire si quieren. Y aguanten la respiración. Casi les gano. La pregunta sería, ¿por qué respirar? Dejar de respirar. Es una fase bonita de suicidarse. No quiero. Quiero respirar antes de tirar del puente. ¿Por qué respirar? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en el organismo al momento que ustedes estaban aguantando la respiración? Acumulaba CO2. ¿Y el oxígeno? ¿Y esos cambios? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el organismo con esos cambios? Los receptores, ¿no es cierto? Según los receptores, Caro, dicen, ay, mira, ha cambiado la presión parcial de CO2 y la del oxígeno.
¿Esa información a dónde ha ido? Al hipotálamo, ¿no? O al tronco encefálico. Tronco encefálico. ¿Qué hay en el tronco encefálico? El centro respiratorio. En el tronco encefálico hay un cúmulo de células especializadas. Es donde está el centro respiratorio. Entonces el centro respiratorio ha procesado esta información y ¿a quién ha ordenado? ¿Hacia dónde ha ido el impulso? A la corteza cerebral. Ustedes han estudiado neuroanatomía, ¿no es cierto? Supongo. ¿Sí? Hay unos homúnculos. Que cada partecita de nuestra corteza cerebral dirige una parte motora en nuestro cuerpo. Del tronco encefálico, centro respiratorio, hasta arriba y arriba, ¿qué dice? ¿A quién ha ordenado de arriba? A que respire. Hoy tienes que respirar, si no te vas a morir. ¿Aquí en qué músculo? El diafragma. El diafragma, los intercostales, son los músculos respiratorios. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes al final ya no han aguantado y han hecho esto. Se ha contraído el diafragma. El foro. ¿Ok? El niño, ustedes cortan el cordón y hay esta serie de cambios que hacen que respire. Pero también hay estímulos físicos. ¿Qué estímulos físicos estimulan al bebé para que respire? El principal, la estimulación táctil, se activa. Segundo, la luz. Acá hay una luminosidad, pero sale y es deslumbrante. ¿Sí? También la luz. Otro, el cambio de temperatura. Cuando estaba acá, 10 grados de un ratito, en el mejor de los casos. Todos esos estímulos hacen que el niño respire. ¿Sí? Entonces hay una reacción a esa parte. Otro de los cambios que sucede en la adaptación pulmonar es que cuando se acerca ya el parto, se secretan unas hormonas. ¿Qué son estas? ¿Qué son las catecolaminas? ¿A quién llamamos catecolaminas? La noradrenalina, o sea, eso va aumentando conforme va llegando a fin el trabajo de parto. ¿Y qué hace la noradrenalina? Va frenando la producción del líquido pulmonar. O sea, dice, oye, ya no produzcas más líquido pulmonar, porque ya no necesito, voy a salir, va a terminar el parto. Entonces el pulmón fetal también incrementa esa sensibilidad a la adrenalina y lo que ayuda a la maduración pulmonar para que el niño tenga una buena adaptación. Otras hormonas que intervienen en esto también es la tironina, la T3, y los glucocorticoides. Estos hacen que se vaya frenando, que se vaya preparando ese pulmón. Entonces, primero, hay una respiración, que le hacemos respiración líquida, porque son movimientos respiratorios, pero de líquido, o sea, está lleno de líquido. Tiene que pasar a una respiración de aire. Y esta respiración, favorecida, como les dije, por el trabajo de parto, en las cuales
el trabajo de parto por la adrenalina y todo, y hay una disminución del líquido pulmonar, se produce más cantidad de óxido nítrico y surfactante, y la tensión de oxígeno comienza a aumentar, y esto aumenta los canales de calcio, los canales de sodio a través de la membrana celular, favoreciendo la salida del líquido pulmonar del alveolo hacia el intersticial. Entonces es una serie de procesos en la cual nosotros tenemos que ayudar a ese bebé. ¿Qué porcentaje de niños pasa por esto? Aproximadamente el 90%. Y hay un 10% que tienen algún problema o de asfixia o de prematuridad que se les tiene que ayudar. Entonces, los factores que favorecen la eliminación o depuración del líquido pulmonar son, resumiendo, las contracciones uterinas, después la liberación de catecolaminas, que va a frenar las secreciones, y tercero, la bomba sodio-potasio, que va a mejorar la permeabilidad para la eliminación de líquido hacia los linfáticos. Esta es la que muchas veces está alterada también, ¿no? Y siempre hay estímulos físicos, el frío, el tacto, la luz, ¿no? Y los químicos en base sobre todo a la hipoxia y la hipercapnia, que va cambiando, y eso induce a una respiración adecuada. Entonces, al comenzar la respiración se va a generar una diferencia de presiones que favorece el desplazamiento de este líquido, ¿no? Y esto por la alta presión, por las contracciones uterinas, y después en el momento del parto, al pasar por el canal vaginal también hay una compresión del tórax. Por eso es importante, no es igual en una cesárea, eso me decía, no es igual una cesárea, no es fisiológico. Muchas veces elegimos la cesárea como una vía fácil, pero ojo, tiene más riesgo para la mamá y para el hijo, ¿no? Al no ser que la cesárea tenga una indicación patológica, ¿no? De que algún problema está sucediendo en la mamá y hay que salvar a la mamá o al niño. ¿En cuánto tiempo más o menos se elimina? 6 horas. Bueno, casi todo va por los periodos de adaptación, ¿no? Que dura entre 6 a 8 horas. ¿Qué problemas podría haber por las cuales el niño no se adapta o no elimina el líquido pulmonar? Que no haya trabajo de parto. Muchas de las cesáreas hay trabajo de parto, pero en algún momento del trabajo de parto se ha presentado un factor de riesgo que ha condicionado la indicación de cesárea. En esos va bien. El problema es que sean cesáreas en las cuales no haya trabajo de parto. Cuando hay producción excesiva de líquido, presión intravascular alta. A veces antes del parto se le transfunde a la mamá 2, 3 cloruros de sodio, por ejemplo, o dextrosas. Y si hay aparte un aumento de esta permeabilidad vascular que haga que se pase el líquido, ¿no? Y cuando hay alteración a nivel de membrana, ¿no? A nivel de los neumocitos tipo 2, a nivel de esta membrana capilar que tiene que haber entre el alveolo y el capilar, o que haya una alteración de esta enzima, de esta función de la hormona o de la enzima sodio-potasio ATPasa, que es lo que va a ver la permeabilidad a través de la pared celular. Entonces, durante la primera respiración, ¿qué presión viene? Mayor presión, ¿no? Y después baja a unos 40 y después se sitúa
por debajo de 40, de 30 a 40, y después se va estabilizando a una presión de respiración de 20 a 30 centímetros de agua. O sea, ese es el proceso de adaptación normal. Y la frecuencia cardíaca, ¿no?, aumenta durante los primeros 10 minutos, que es el proceso de más rápida recuperación, y después va estabilizándose. Pero la idea es que esté entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Bueno, esto lo mismo, si no solamente se resumen. Estímulos químicos por disminución de oxígeno, aumento de CO2. disminución de pH. Estímulos sensoriales, sonido, la luz, Tacto. el tacto, el frío, el estímulo térmico. Y estímulos mecánicos, la compresión torácica, ¿no?, por medio de las compresiones uterinas. Muy bien. Estamos en hora, ¿no? Yo estoy lento. No todos los niños se van a adaptar por igual. Es que es diferente. Así sean niños a término. Doctor. Y a veces no sabemos qué niño nos va a tocar. Cuando crearon la primera clínica, clínica obstetricia hace como 20 años, creo, nosotros vamos a atender partos normales. Yo te decía, pero el hecho que ustedes identifiquen un parto normal previo al nacimiento no significa que no se complique. No, pero nos vamos a los demás, a todos los que tengan factores de riesgo, los vamos a meter al hospital. Muy bien. Comenzaron a atender partos. El octavo parto se complicó. El octavo parto. Comenzaron a atender todos normales. El octavo parto. Tuvieron suerte que fue el octavo y no el primero. Puede ser el primero. Si yo les digo, tiene 10% de todos los partos van a tener complicaciones. Puede ser el primero, puede ser el 10º, o puede ser el 20 y el 21. ¿Entienden? De repente atendieron 30 y después los siguientes 5 se complicaron. No saben cuándo se va a complicar. No tenían bolsa de reanimación. No tenían oxígeno. Iban a atender partos normales. Para atender a un niño, ustedes tienen que tener todo. Todo centro de salud tiene una bolsa de reanimación. Si no tiene, la tienen que gestionar. Si no, ¿cómo van a atender? Van a decir, no, nosotros como somos una posta no vamos a atender parto. ¿Qué pasa si viene el expulsivo? Pero van a tener tiempo de referirlo, no van a tener tiempo de referirlo. Lo tienen que atender, ¿no? Muy bien, pasemos a adaptación cardiovascular. Doctor, una pregunta. Sí. Usted dijo que los corticoides ayudan con la producción del surfactante. ¿Por qué en algunos prematuros a algunos se les da primero corticoide y otros de frente se les da surfactante? A ver, la pregunta se los traslada, dice, ¿por qué a algunos prematuros se les da corticoides y por qué a otros prematuros Se les da surfactante. se les da surfactante? Uno es una medida preventiva y la otra es una medida terapéutica. ¿Entienden el concepto? Muy bien. Ahora, el hecho de que yo ponga corticoides no está 100% que el 100% van a tener mejor en el surfactante. Algunos es menos y otros es más. El surfactante se utiliza más en los que menos efecto tuvo o en los que no recibieron corticoides. El corticoide me evita utilizar surfactante. Eso es cierto, pero no quiere decir que porque ya le puse corticoide no me va a hacer membrana. Me lo puede hacer.
porque los efectos en diferentes personas es diferente. Si todos ustedes están con una amigdalitis y yo les doy amoxicilina para la amigdalitis, no todos van a tener la concentración inhibitoria mínima igual. Y me van a responder, otros van a responder a los 2 días, otros a los 5 y otros a los 7 días. Son diferentes, depende mucho del organismo. En este caso depende de la edad que está haciendo, ¿no? Pero una es medida preventiva y la otra es terapéutica. Doctor, disculpe, ¿Ah? en cuanto al índice que nos dijo, ¿En cuanto a qué? en cuanto al índice que nos dijo sobre lo que es Lecitina de estímulo lírico. eso es un índice Es una prueba de laboratorio. para poder elegir una medida terapéutica. ¿O sea? Para la medida terapéutica sería, ¿le puedo hacer, le puedo terminar o no puedo terminar el embarazo? Porque si no está maduro ese pulmón, probablemente va a tener mayor riesgo de membrana negativa. Entonces nos puede hacer el diagnóstico de pulmón maduro o inmaduro. Solo sí, para hacer la explicación, ¿no? Muchas veces tenemos en el hospital los obstetras, los ginecobstetras nos hacen una interconsulta a neonatología de tengo un niño con 30 semanas de aje estacional que está sangrando, o sea, que está con placenta previa sangrando y tengo que terminar el embarazo. Nosotros le preguntamos, ¿has madurado? ¿Cuánto tiempo de maduración se tiene una dosis? ¿Puede aguantar? ¿No puede aguantar? ¿No reposo? O muchas veces no tenemos cupo. O sea, que en los hospitales los 8 cupos de UCI todos los días paran llenos y los 16 de intermedio están full llenos y no hay cupo, ¿no? Entonces aguantamos, ahí desocupamos uno, donde metemos el otro, en ese plan. Pero me sirve para eso. ¿Ah? Hay una maduración intertraqueal. ¿Maduración intertraqueal? No, eso no es la maduración, es tratamiento con surfactante. Con la tráquea simplemente. Y la maduración no refiere a su cuerpo. Ese es a la mamá, endovenoso. Es endovenoso, ¿no? O intramuscular, ¿no? Muy bien. Igual, ¿cuándo se forma el tubo cardíaco? Una ecografía a la 4ª semana negativo. A los 23 días empieza a doblarse el tubo y al día 28 ya se completa el asa cardíaca y ya comienza a ver la vida. O sea, cualquier malformación empieza a ese. Para comprender bien esto de la adaptación cardiovascular tenemos que entender 2 cosas. Uno es la circulación fetal y otra la circulación del adulto o postnatal. La circulación fetal tiene un bajo flujo sanguíneo pulmonar. El feto. Igual, imaginémonos al feto, el pulmón, ¿cómo está? Alveolo lleno de líquido y los vasitos pulmonares que están rodeando al líquido, ¿cómo están? Contraídos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen una función todavía. O sea, tienen solamente un poquito de sangrecita, que es lo que irriga los tejidos. Pero no tienen más esa función, por lo tanto, todos los vasos, los capilares que rodean al alveolo están contraídos. Y eso me hace ver que es un bajo flujo sanguíneo pulmonar. Ojo, entendámoslos, bajos. No se trata de memorizar, por favor. Ay, ¿qué es lo que pasa con esto? No, entendámoslos. No funciona. ¿Sí?
¿Qué va a pasar después del nacimiento? Esos vasitos Se van a llenar. se dilatan. Pero tiene una función el dilatarse, ¿no es cierto? Porque va a circular Sangre oxigenada. la sangre ¿para qué? Entregar CO2, recoger oxígeno y nutrientes. Entonces, tiene una función, ¿no? Hay proteínas todavía que están alrededor, que van pasando, ¿no? Y eso hace disminuir el edema intersticial. Les dije, ¿no? El problema del pulmón, aparte del colapso, es el edema. Y ese edema se produce porque hay proteínas, ¿no? Esos puntitos blancos que tenemos en el primer diagrama son proteínas. Eso, por diferencia de presión oncótica, si la proteína se pierde, ¿qué es lo que ya hace el agua? Disminuye, aumentando. Hay una redistribución del elevado flujo sanguíneo placentario, lógico. En el feto, el pulmón del feto es la placenta. Es la que le trae todo. Y tiene 3 cortocircuitos, ya derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Primero, acá en el ombligo. El conducto venoso que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. Segundo. Primer chakra. Que al momento del nacimiento, cuando ustedes le cortan, se colapsa, ¿cierto? El segundo chakra, foramen oval. La mayoría de sangre que viene por la vena umbilical, conducto venoso, en el hígado, pasa a la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha. La mayoría se va así, de frente, por la inercia, ¿no? Por el flujo sanguíneo. La mayoría pasa por este foramen oval que hay, que es una ventana que al momento del nacimiento se va a cerrar entre la aurícula derecha y la izquierda, entonces se va a hacer. Y hay una pequeña porción de eso que viene, que va hacia el ventrículo derecho y va a salir por la arteria. Pues anatómicamente nos tenemos que ubicar, después les voy a presentar un gráfico. Y el otro es el conducto arterioso. El conducto arterioso comunica la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho con la aorta descendente, la aorta que sale del ventrículo izquierdo. Ubiquémonos ahí. Entonces la circulación fetal tiene eso. ¿Qué es volumen minuto? La cantidad de sangre. Volumen minuto. El volumen que eyecta el corazón en cada latido multiplicado por el número de latidos. ¿Cuál es el número de latidos del feto? Latidos cardiofetales se llaman, ¿no? 140. 140, ¿no? Promedio. 140 veces por minuto. $450 mililitros por kilo por minuto. ¿Cuánto creen que eyecta en cada latido? Divídanlo. Un niño de 3 kilos, divídanlo. ¿Cuánto eyecta? 450 entre 60 y entre 3. ¿Cierto? 2,5. ¿Cuánto es? 450 entre 60 y entre 3. ¿Estamos acá? ¿Ah? 2.5 mililitros. Pero la velocidad que hace, ¿no? Hace esto. El corazoncito. Sí, chiquito. Yo supongo que nadie conoce un corazón recién nacido.
Yo sí, porque lo he visto en las autopsias. Eso. Eso te digo. Es un gasto cardíaco combinado, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo va hacia la aorta y el ventrículo derecho a la aorta descendiente a través del ductus arterioso, porque va por la arteria pulmonar, pero como los vasos pulmonares están contraídos, se pasa al otro lado. Sería 450 por cada kilómetro. La sangre oxigenada llega al feto procedente de la placenta a una saturación del 80%. Y con eso es lo que recibe el feto acá. ¿Cuál es la saturación de oxígeno de ustedes? 90, ¿no? Aquí no, pero sí. Oye, yo saturo 94, 95 acá en Cusco. Si me voy a Es la por costa, 87. llego al 99%, creo. 98, 99. Pero acá en Cusco normal es de 90 a 95, ¿no? Es la saturación de la mayoría de los. Por lo tanto, también esa saturación de oxígeno es la baja. Pero esa concentración de oxígeno, que es concentración de oxígeno, al momento de pasar por la placenta, disminuye. De tal manera que cuando llega al cordón umbilical, lo que le entra al feto es 80% de oxígeno. O sea, el 80% de la hemoglobina que está en el cordón umbilical, en la vena umbilical, está con oxígeno, el 20% no. Y eso va bajando. O sea, el feto vive en un estado hipóxico. Cuando llega al conducto venoso, ¿por qué se mezcla? Cuando va a llegar a la vena cava inferior. ¿Por qué se va a mezclar? Con toda la sangre venosa que llega de la parte inferior del cuerpo. Y va a bajar. 77, 78%. Sube acá. Cuando entra a la aurícula, se va a mezclar con lo que venga de la parte de la cabeza. ¿Sí? Por la vena cava superior. Y se va a mezclar más, va a disminuir. Pero por la incidencia de lo que viene de la vena cava inferior, viene así. Y se pasa a la aurícula izquierda. Es la mejor oxigenada. Y lo que baja de arriba, por incidencia también, por flujo, se va la mayoría al ventrículo derecho. La mayor sangre desoxigenada. Después se van a juntar, ¿no? Pero cuando se junten todas las sangres en la aorta descendente, ¿con cuánto creen que está el resto de tejidos del cuerpo? 58 a 60% de oxígeno. Ese es el estado fisiológico hipóxico del feto. Y con eso vive tranquilo, bien. Porque su tasa metabólica es una relación al consumo de oxígeno. Este es el corazón. Vena cava inferior, superior. Aurícula. ¿Qué es lo que pasa en el feto? La mayoría va a pasar aurícula izquierda y después sale al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Es la mejor sangre, la que está más oxigenada. Parte de esta, con la mayor parte de esta, bajan así y salen por la arteria pulmonar que sale el ventrículo derecho. Como esto está, ¿cómo están? Estos son la arteria pulmonar izquierda y derecha. ¿Cómo están los pulmones? Contraídos. La mayoría de sangre, ¿hacia dónde se va? Mediante este conducto que existe en el feto. Este es el conducto arterioso que une la pulmonar con la aorta.
Y esto está en el feto así. ¿Cómo están las arterias? Los alvéolos llenos de líquido. ¿Cómo están las arterias? Contraídas. Contraídas. Muy bien, eso es el feto. Y esto es lo que sucede. La mayoría de sangre, ¿hacia dónde va? Por ejemplo, esto es para ver el gasto cardíaco. El gasto cardíaco en el feto está más dado por el ventrículo derecho que por el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque en los lados derechos hay más presión, ¿no es cierto? Después del nacimiento se va a revertir en los lados izquierdos para haber mayor presión. Entonces el 66% del gasto cardíaco lo lleva el ventrículo derecho y 34% el ventrículo izquierdo, ¿no? Si lo vayamos en volúmenes, de los 450 mililitros por kilo por minuto, 300 eyecta el ventrículo derecho y 150 el izquierdo. Pero la oxigenación es mejor en los izquierdos, ¿no? Y va sumando así, ¿no? Muy bien. Entonces, esto que está contraído, esto que el ductus arterioso está abierto, porque acá entra poquito sangre hacia los pulmones, porque los pulmones están contraídos. La poca sangre que viene es para irrigar el tejido, nada más. Muy bien. Ustedes están atendiendo el parto. Y lo que quiero es que se imaginen lo que está sucediendo fisiológicamente en el momento del nacimiento. Atienden el parto y el bebé hace ¡guau! Lanza su primer grito. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Qué cambios hay? Acuérdense que el niño está hipóxico. ¿Qué comienza con el oxígeno? Entra el oxígeno a los alvéolos, aumenta la concentración de oxígeno. ¿Qué hacen las capilares pulmonares? Se dilatan los capilares pulmonares. Entonces esto se va a cerrar porque el ductus es oxígeno dependiente. ¿Qué pasa si un niño nace y no respira? Permanece la circulación fetal. ¿Sí? Entonces, nace el bebé, respira oxígeno, la presión parcial de oxígeno aumenta, Se dilatan los vasos. se abre, esto se cierra. Si acá disminuye la presión que había antes, había mayor presión por la vasoconstricción pulmonar, la sangre va a ir ahí y eso también va a ayudar a que se cierre este ductus. O sea, se va hacia los pulmones la sangre, el ductus se cierra, también por el oxígeno. La inmadurez de los prematuros puede hacer que a pesar de que respiren y oxigenen bien, no se cierre este ducto. Por eso es más común la persistencia del ductus arterioso en prematuros. Muy bien, repasemos otra vez, por repetición, se aprende. La sangre oxigenada viene por la vena umbilical. Conducto venoso, vena cava, aurícula, parte al ventrículo, parte por el agujero bala hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la aorta. Entonces, acá hay esta unión por el ductus que se va a soltar. Vamos a ver ahora qué va a suceder con todo eso. El niño que estaba lleno comienza a respirar y comienza a eliminar el líquido pulmonar y entra oxígeno a los alvéolos. Al entrar oxígeno a los alvéolos, ¿qué pasa? Vasodilatación pulmonar. O sea, los vasos pulmonares se dilatan. Entonces lo que pasaba, poco oxígeno, poco sangre, por disminución de la resistencia pulmonar.
Porque antes había resistencia vascular pulmonar, ¿no? Por el vaso, por el oxígeno, vasodilatación, disminución de la resistencia vascular pulmonar y la sangre se va a los pulmones. ¿Qué pasa con los ductos? Se cierra, se bloquea. Y esa es la adaptación. Entonces ustedes cuando vean a un niño que está llorando, pues está sucediendo eso. Pero cuando vean a un niño que nace y no respira, sigue con su circulación, ¿qué tienen que hacer? Darle aire a la fuerza al pulmón. ¿Sí? Entonces, le mete el aire de fuerza al pulmón y eso hace que el niño aumente su cantidad de oxígeno. Ella me está diciendo, hay que pegar. ¿Sí? Es la estimulación táctil y sí se hace. En sí, cuando yo recibo a un bebé y lo comienzo a secar, ¿qué estoy haciendo? Estimulación táctil. El libro, que supone que ya están leyendo, dice que se puede hacer una segunda estimulación táctil mediante unos golpecitos a la planta del pie así. 2. O sobar la espalda. 2. Nada más, o sea, no sacudirlo, nada. ¿Por qué? Porque no se debe perder tiempo para reanimar, para ventilar. ¿Sí? Entonces ocurre esto al momento del nacimiento. Se elimina el líquido pulmonar, entra oxígeno, vasodilatación pulmonar, cierre del ducto. Y tenemos ya la circulación postnatal o la adulto, ¿no? Ya se cerró el ombligo, se cerró por diferencia de presiones. El foramen oval es esto. Yo tengo dos tabiques interauricular. Tengo un septum primo y un septum segundo. Y en el feto, como hay un shunt de derecha a izquierda, está así. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ustedes cierran el desagüe? Ya no va a salir sangre por las arterias umbilicales. Y poco a poco va a haber un aumento de la presión en los lados izquierdos, o sea, en los lados arteriales. En el estado fetal hay más presión en la aurícula derecha que en la izquierda. Postnatalmente comienza más acá a la izquierda y esto se fija así. Y es el cierre del agujero oval, porque la presión ya va a ser de izquierda a derecha. Entonces se cierra el foramen oval, se cierra el ductus, ¿no? Va hacia los pulmones porque hay disminución de la presión pulmonar, ¿no? Ya también se colapsa las arterias. Cuando les dije de adaptación, ¿se acuerdan que les dije que hay que permitir que un niño reciba sangre? Nace el bebé y no debemos, a no ser que sea emergencia, pues no debemos cortar inmediatamente, debemos dejar por lo menos un minuto. ¿Ustedes creen que en ese minuto que está entrando sangre por la vena también está saliendo por la arteria? ¿Qué dice? Si sigue también escapándose la sangre, no. Las arterias umbilicales son gruesas, son de un músculo más grueso. Poco tiempo después del nacimiento, hace esto. Vasoconstricción, en los primeros segundos. O sea, de por sí ya no sale de sangre de regreso hacia la placenta con las arterias umbilicales. Pero la vena umbilical es de boca más ancha, más grande y permanece abierta. Esos mecanismos fisiológicos hacen que siga entrando sangre, pero que ya no vaya saliendo. Y ahí es donde el bebé gana más o menos unos 100 mililitros de volumen sanguíneo más. Estas son las concentraciones de saturación. Vena umbilical, lo que pasa después de la placenta,
80% de saturación. Ven la cava inferior, lo que viene de abajo del cuerpo, 26, pero se va a mezclar con este 80 y va a bajar a 67. Pero estos 67 se va a mezclar con lo que viene de arriba, que es la vena cava superior. Y el tronco de la arteria pulmonar va a depender ahí de a dónde va, como les dije, ¿no? ¿Va a ir de frente o se va a ir hacia abajo, ¿no? Pero en la aorta, debajo del conducto arterioso, tiene 62%, que es la mejor sangrecita, la que sale por la aorta, porque es la sangre que viene de frente, no va como la arteria pulmonar. Hay una diferencia ahí, ¿no? ¿Dónde se debe tomar saturación? En un recién nacido. ¿Por qué? Ya estamos hablando de neonato, ya está ahí el neonato. ¿No sería por la distancia? A ver, La saturación es mayor en el lado derecho porque cuando hace el paso de sangre de la derecha hacia la izquierda, en cambio cuando es sobre la izquierda se la 50% de verdad. A una enfermera yo le digo, ponle en el lado derecho. Me va a hacer caso. Y ella cuando vayan y ustedes pongan el lado izquierdo, no, el lado derecho se pone. Se va a corregir. Y si ustedes le preguntan, ¿por qué? No se va a responder. ¿Qué irriga este lado y qué irriga este lado? Anatomía. ¿Ustedes creen que han estudiado anatomía para aprobar el curso y ser médicos o para que les sirva en la práctica? Primero somos lo que nos saben. Tengo que estudiar esto porque tengo que saber. ¿Qué irriga este lado? ¿De dónde viene la sangre para este lado? Anatómicamente. Del tronco brachiocefálico. Ahí está el tronco. Tronco. Tienes la subclavia y para arriba. En cambio, ¿Tronco la izquierda brachiocefálico de sale dónde viene? de la aorta. Pero no de la descendente. Antes de ductus. Ese es lo que se llama. El tronco brachiocefálico viene, cierto, de la aorta, pero todavía no se ha mezclado con lo que viene de la arteria pulmonar. ¿Me entienden? Anatómicamente, algunos sí, la mayoría no. Vas a regresar a otro gráfico más claro. Acá. Es que no se ve el ductus. Acá sí se ve. ¿Dónde está? En otro, a ver. ¿Qué otro tenemos? No más grande. Ya les terminé la clase. Acá. No hay ductus. No hay el... Ahí ya también hay las Bueno, ramas. acá les explico. El tronco brachiocefálico sale de la aorta, pero antes de la unión con el ductus. ¿Me entienden? Sale de la aorta, pero de acá. Entonces, la sangre más oxigenada, ¿dónde está? Del lado derecho. Porque el tronco brachiocefálico es preductal, es sangre preductal. Y la del izquierdo, postductal, que está más. Entonces, para ver adaptación y saturación es mejor hacerlo en el derecho porque es sangre preductal, sale del tronco brachiocefálico que su salida es preductal y sale con más oxígeno. Cuando se hace descarte de cardiopatía congénita, ¿qué puedo hacer? Le pongo uno acá y otro en el pie.
Y si hay mucha diferencia de saturación, digo, hay malformación cardíaca. Puede haber malformación cardíaca. ¿Sí? Es una de las formas indirectas que podemos hacer. Medir sangre preductal y postductal. Estos son eventos que suceden cuando se separa la placenta. Imaginémonos, se separa la placenta, ¿qué pasa con la resistencia vascular pulmonar? Después de que cierra recién el izquierdo, una vez que cierra el ducto, recién el izquierdo es más ¿Y oxígeno. qué pasa en la expansión pulmonar? El aumento de la resistencia periférica aumenta porque ya no hay salida de sangre a través de las arterias umbilicales, ¿no es cierto? Creo que sí, me dio. Entonces, como que ustedes taparon el desagüe y la sangre comienza a aumentar, y eso me da el aumento de las presiones a nivel izquierdo, que es lo que se establece como presión arterial. Se revierte el flujo en el conducto arterioso. En el feto, ¿dónde era? Derecha, izquierda. Después se iguala las presiones. Y después se debe cerrar, o si permanece abierto, izquierda, derecha. La persistencia del ducto arterioso me da un flujo izquierda, derecha, si es que permanece abierto. Normalmente todos los niños, ¿qué hacen? Primero está abierto, después se igualan presiones y después ahí aprovecha para cerrarse, ayudado por el oxígeno, lógicamente. Aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. Sí, en el feto era al revés, ¿no es cierto? El ventrículo izquierdo no tenía mucha presión. Cierra en el desagüe y va acá, todo gradualmente. Aumenta la presión ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, se cierra el foramen oval y se contraen ductos. A nivel pulmonar, ¿qué es lo que pasa? Los vasos sanguíneos se dilatan, disminuye la presión arterial pulmonar por la vasodilatación a nivel pulmonar, aumenta la presión parcial de oxígeno y disminuye la presión del CO2, disminuye la resistencia venosa pulmonar porque hay vasodilatación pulmonar, disminuye la presión en la arteria pulmonar por vasodilatación del lecho vascular pulmonar de todos los vasitos, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, ¿sí o no? En el feto estaba poquito, nace el bebé, se expande, todo el flujo pulmonar se va a hacer boca. Si se dan cuenta, a ver, ¿se lo van a aprender de memoria esto? Lo tienen que comprender. ¿Qué es lo que pasa? Métanse en la cabeza y dices, ya, mira, hay oxígeno, hay dilatación pulmonar, por lo tanto hay disminución de la resistencia vascular. Eso aumenta el flujo de sangre hacia el pulmón y eso mejora la oxigenación. Entonces, de esa manera piensen. Pero nunca traten de aprenderse de memoria algo que no comprenden. El cierre del agujero oval, ¿por qué es? Aumento de la presión en la aurícula izquierda. Acuérdense, poco a poco va a haber presión arterial, aumenta la presión sistémica, disminuye la resistencia vascular pulmonar, aumenta el flujo pulmonar y ocurre el cierre perfuncional. Se cierra en los primeros segundos y puede ser reversible durante los primeros días. O sea, puede abrirse y cerrarse. El cierre anatómico ya ocurre al año. ¿Qué significa cierre anatómico? Cicatrización y formación del tabique interauricular. O sea, se cierra por diferencia de presiones nada más, porque hay mayor presión, ya se establece mayor presión en los lados izquierdos y se queda. Pero si se revierte la situación y el niño entra en asfixia a veces, otra vez, ¿no?
Entonces hay persistencia de foramen oval. Eso nos hace el diagnóstico el cardiólogo, ¿no? Se llama persistencia del foramen oval. ¿Por qué se cierra el ductus? Por la diferencia de presión. Por el oxígeno y por la diferencia de presión. Porque se va a igualar, ¿no? Lo principal es que el ductus se contrae al aumentar la presión de oxígeno. Acuérdense, 60%, 58, 60% es la saturación del feto, pero va a aumentar, ¿no? ¿En cuánto tiempo aumenta la saturación de oxígeno? Desde ese 60, 58%. ¿En los hospitales han visto cuadritos de reanimación? 10 minutos. 10 minutos para llegar a entre 85 a 95%. Desde esos 58. 10 minutos. Y ese es el proceso de adaptación. O sea, normal. La pregunta es, ¿dónde hicieron ese estudio? Y si eso se puede replicar en Cusco. No, porque es baja. ¿En Cusco igual? No creo. ¿Será que va subiendo así? Porque al minuto va subiendo, ¿no? 62, después 65, 70, 75, 80, 85. Que yo sepa, no hay un estudio. Siempre les he lanzado esa curiosidad. ¿Será igual a nivel del mar, a 2.000 metros, a 3.000 o a 4.000 metros? Yo quería En secundar Cusco a mi no lo han primer hecho, examen pero sí leí un estudio que hicieron en para tesis. una zona del Cerro de Pasco, un hospital del Cerro de Pasco, creo que es una ciudad, creo que es la ciudad más alta del Perú, ¿no? Cerro de Pasco. No estoy hablando de Tiquio, que es un paso como ciudad. Cerro de Pasco lo hicieron en Puno y me parece que en Lima, para poder comparar diferentes alturas, ¿no? Y demostraron que no, o sea, en el Cerro de Pasco ese proceso de adaptación es diferente. Alcanzaban 2 o 3 minutos después y no llegaban Así. al 95%. El conducto arterioso se contrae unos 15 a 30 minutos después del parto, porque primero tienen que igualarse las presiones y después cerrarse, ¿sí? Y entre 1 a 3 meses ya se cierra definitivamente, si es que las condiciones, la mayoría de los casos se lo dan, y se forma el ligamento arterioso. Las arterias umbilicales, como les dije, cuando nace el bebé y nosotros todavía lo dejamos unido al feto, lo primero que se contrae es la arteria. ¿Sí? Lo primero que se contrae es la arteria. Ocurre inmediatamente después del parto. Y esta contracción se produce generalmente por igual, por el aumento de la concentración de oxígeno desde la primera respiración. Y se oblitera ya anatómicamente y forma los ligamentos suspensorios a los 2 o 3 meses de edad. Las venas umbilicales después de las arterias. Justo para eso, ¿no? Fíjense cómo es la fisiología humana. Se cierra uno y el otro permanece abierto para permitir ese aumento de sangre que ocurre normalmente. Y en ese minuto o 2 minutos que nosotros va a llegar 1 al 4.5% más de sangre, que aproximadamente son unos 100 mililitros en un niño a término, o algunos dicen de 20 a 30 mililitros por kilo, de acuerdo al bebé. Una vez que se oblitera, la vena umbilical forma el ligamento redondo del hígado. Es un ligamento redondo, bien grueso, ¿no? De repente en anatomía les han enseñado eso. ¿Cuál es el ligamento? Entonces, el conducto venoso, 2 meses.
El agujero oval anatómico al año. El conducto arterioso al mes. La arteria umbilical 2-3 meses, al igual que la vena umbilical. ¿Sí? Conducto venoso forma el ligamento venoso del hígado. El agujero oval, la fosita oval en el tabique interauricular. El conducto arterioso, el ligamento arterioso. Las arterias umbilicales forman los ligamentos umbilicales. Esto viene de cada ilíaca, de cada arteria ilíaca. Y la vena umbilical, el ligamento reónico. Esas son las estructuras que va a formar posteriormente. Y con esto terminamos. Entonces yo les quería hacer esta clase personalmente porque es un poquito más complicado que termorregulación, por ejemplo. Entonces siempre le agarro las que yo quiero que lo aprecien un poco mejor. ¿Okay? De la cesárea, cuando no se puede botar los de líquido pulmonar, ¿en cuánto afecta al neonato? Ya. El retardo de la eliminación del líquido pulmonar, que se da por dos vías, por vía aérea y por vía linfática, porque intervienen ahí a nivel de membrana, puede durar, y se llama taquipnea transitoria recién nacido, que es un trastorno de adaptación de eliminación del líquido pulmonar. Puede durar de 1 hasta 5 días. Es lo que te puede durar en eliminar ese líquido pulmonar. Entonces, ¿cómo está el bebé? Como hay edema, como hay líquido, los bronquiolos, que son los terminales hacia el alveolo, hay edema y están así, comprimidos. Entonces, ¿qué hace el aire? El aire entra, pero no puede salir bien por el edema a nivel bronquiolar. Pues el bebé hace esto y bota un poquito. Al final hace esto y bota un poquito. ¿Cómo estará el pecho? Así. Pero como hay líquido, ¿cómo será la respiración? ¿Podrá hacer esto? No. Como no hay mucho intercambio de aire, está así, y la respiración es así. Superficial. ¿Cuántas veces respira por minuto? De 80 a 120 respiraciones por minuto. ¿Tú miras a un perrito cuando está de calor? Igualito. Y así está, pero está sacando el techo. Hay una insuflación, hay un atrapamiento aéreo. Eso es lo que ocurre en este tipo de procesos. Pero, doctor, supongo que eso debe tener como un punto de corte. Me refiero hasta ¿Cómo? que el niño, o sea, me refiero a que debe haber un punto en el que el niño ya no pueda respirar tanto, como que No, se es agota, compensatorio. se fatiga. Sí. Dice, ¿se puede agotar? Sí, se puede agotar. En ese caso, a veces lo ponemos en un CPAP. ¿Sabes lo que es CPAP? Presión continua, o sea, para ayudarle a aumentar su volumen pulmonar. Raramente llega un ventilador mecánico. La taquipnea transitoria recién nacido es un proceso benigno. Que alguien se me haya muerto por taquipnea. No. En cambio, por membrana hialina. Sí. Doctora, ¿Alguna pregunta más? al momento de aspirar, eso no puede ayudar para liberar líquido. Dice, si la aspiración ayuda cuando nace el bebé. ¿Podría un poquito? ¿Eh? Por ejemplo, esta es una pregunta importante para decirles no. En la mayoría de los casos, y eso lo vamos a ver en atención inmediata recién nacido, la aspiración de secreciones no es necesaria. ¿Cómo se hace la aspiración de secreciones?
con una sondita o una Bombita. perita, una bombilla, ¿no? Las dos formas. Pero a veces poner eso puede que yo despierte un reflejo vagal. ¿Y el bebé que está así? De repente se quedó en apnea neonatal ya porque ya estaba respirando. Solamente por un reflejo vagal. Entonces la aspiración en la mayoría de los casos no es necesaria. ¿En qué caso se puede hacer aspiración? Cuando impide la respiración o la ventilación del bebé. Que tiene tantas secreciones que sí necesito aspirar para después poder ventilarlo o oxigenar. ¿Sí? Esas preguntas son importantes. A veces tenemos cosa de preguntar, a ver, será, pero es importante para decirles, como les digo, no, ya lo van a aprender, no se aspira todo el tiempo. A la mayoría, no, nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, nos vemos el día jueves.